Te esperamos en el Señor, poder estar en contacto y así juntos poder edificar nuestra vida con la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Dice así la palabra. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de ella nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por eso, ustedes deben esforzarse por añadir virtud a su fe, conocimiento a la virtud, dominio propio al conocimiento, paciencia al dominio propio, piedad a la paciencia, afecto fraternal a la piedad y amor al afecto fraternal. Si todo esto abunda en ustedes, serán muy útiles y productivos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quien no tiene todo esto quien no tiene todo esto es corto de vista o ciego y ha olvidado que sus antiguos pecados fueron limpiados. Por eso, hermanos, procuren fortalecer su llamado y elección. Si hacen esto, jamás caerán. De esta manera, se les abrirá de par en par la puerta del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Palabra del Señor. Le he titulado a este pasaje Preciosas y grandísimas promesas del Señor. Así le hemos titulado. Cuando Jesucristo estuvo en este mundo, se acercó a sus discípulos para hablarles en lo particular, en la intimidad con ellos, para poder manifestarles a ellos, hermanos amados, grandes y preciosas promesas. El apóstol Pedro acá dejó plasmada una promesa al cual yo quiero hablarles hoy, aunque no es solo una promesa que el Señor dejó. Son varias promesas, pero a partir de esta promesa que logramos en su presencia, que logramos al creer, que logramos, hermanos amados, al ser limpios por nuestro pecado, que logramos al volvernos a Él, que logramos, hermano, al acercarnos a Él, que logramos al pedirle perdón, es algo grandioso. A partir de que se recibe esta promesa, nos encaminamos a recibir todas las demás. Porque hay promesas, hay muchas promesas que el Señor Jesucristo dejó a su pueblo. Pero, como les digo, encaminándonos a alcanzar esta promesa, hermano amado, logramos alcanzar las demás. Porque esa promesa nos va a encaminar a tener una relación íntima, a tener una confianza grande, a poder esperar en el Señor con paciencia. Y verdad, hermanos, que Dios quiere bendecirnos con esta promesa que el Señor Jesucristo le dio a sus discípulos y que el apóstol Pedro hoy nos hace recordar una vez más para que nosotros podamos alcanzarla. Amén. Sin embargo, cuando Jesús, hermano, se despidió de sus discípulos, les prometió que se iba a preparar un lugar para ellos, manifestándoles que Él entregaría su vida para perdón de los pecados de toda la humanidad, pero que después de que hubiese sido muerto, sería enterrado, pero que al tercer día resucitaría y se iría una vez más al lugar de donde vino, a la diestra del Padre, al reino celestial. Y entonces, hermanos amados, antes de que Él pudiera llegar a dar ese paso tan importante para la vida de los seres humanos, que lo hizo con amor,
que lo hizo con pasión, que lo hizo con entrega, por usted, por mí, por nuestros pecados, queriendo de esta manera limpiarnos, restaurarnos y acercarnos al Padre para poder recibir grandes bendiciones, grandes promesas. Entonces el Señor Jesucristo les está manifestando a sus discípulos diciéndoles que Él se iba a preparar un lugar para que donde Él estuviera, también estuvieran sus discípulos. Y Él les dice, yo me voy, pero voy a prepararles un lugar a vosotros para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, les manifiesta que Él se iría al Padre y que cuando llegaría al Padre, hermano, les enviaría la presencia del Espíritu Santo a sus vidas. Y ya no estarían solos. Les enviaría otro consolador. Esa promesa grandiosa, hermano, es una promesa de gran bendición para nuestras vidas. Es algo muy importante, mis amados hermanos, que podamos comprender que el Señor Jesucristo, cuando regresó a la presencia del Padre, prometió a su iglesia, prometió a sus discípulos, enviar otro consolador con ellos, otro acompañante, un guiador que les enseñaría y los guiaría a toda verdad. Promesa grandiosa, ¿verdad, hermanos? Y luego les dice, yo volveré por ustedes. Y cuando vuelva, os tomaré a mí mismo. Oiga bien, desde el momento en que nosotros creemos en Jesús, le pertenecemos a Él. Somos su cuerpo. Y entonces dice la palabra que cuando Él viene, va a tomarlo de Él mismo y los llevará a vivir en el reino de los cielos. Grandiosa que Dios le dio, que el Señor le dio a sus discípulos, manifestándoles que Él volvería y los llevaría a vivir con Él en el reino de los cielos. Otra promesa grandiosa es de que resucitaríamos. Él fue claro cuando dijo que Él sería el primero que resucitaría, pero luego todos los que creerían en Él también resucitarían. ¿Verdad? ¡Qué bendición! Es una bendición grande, hermanos amados. Y al resucitar, nos iríamos con Él. Otra promesa grandiosa fue de que Él dijo que todos aquellos que estarían vivos serían transformados para poder unirse a los que van a resucitar e irse con Él a la diestra del Padre y poder vivir con Él eternamente. Mira qué bendición. ¿Verdad que hay grandísimas promesas? Pero descubramos a la luz de la palabra qué promesa encontramos en este pasaje que hemos leído. ¿Y qué nos recomienda el apóstol Pedro para que nosotros podamos afirmarnos y recibir esa promesa grandiosa, hermanos amados? Entonces, las promesas del Señor se reciben por fe. Recuerde que la fe es la seguridad, es la confianza, es la certeza de alcanzar lo que no se ve. Sí, lo que no se ve, no se ve. No lo vemos nosotros, pero la gente lo va a ver. Sí, la gente lo va a ver. ¿Y sabe por qué le digo que lo va a ver? Porque en la carta que estoy leyendo, hermanos, manifiesta las cosas que van a sobresalir y que nosotros debemos de buscarlas para que pueda la gente ver nuestra transformación, puedan ver nuestro cambio, puedan ver en nosotros la gloria del Señor, puedan ver en nosotros la bendición del Señor. Entonces la fe nos une verdaderamente con Cristo, nos une y purifica realmente el corazón de cada creyente. Todo creyente, mi amado hermano, sincero, que viene delante del Señor, arrepentido de sus pecados, a confesar delante de Él su transgresión, todo creyente sincero es justificado a los ojos de Dios por su fe, por su fe. La fe obra en la santidad y esa santidad produce efectos en nuestra alma por la gracia que produce en nosotros el Espíritu Santo que nos ha dado el Señor. Eso es algo grandioso. Hermanos amados, en Cristo habita toda la plenitud de su deidad, la plenitud de su gracia y misericordia,
la plenitud de su amor, la plenitud, mi amado hermano, en la cual el Señor nos ha amado, la plenitud del perdón, la plenitud del borrar nuestros pecados y nunca más se acordará de ellos, la plenitud de darnos paz, esa gracia, hermano, en la que el Señor ha obrado para bendecirnos, nos lo ha dado a través de su Espíritu Santo. Lo ha manifestado a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros porque Él dijo que lo enviaría para todos sus discípulos, para todos los creyentes. Así que, hermano amado, hermana amada, usted no está sola. Usted no está solo. El Señor envió al Espíritu Santo para que estuviera con su iglesia, con su pueblo, con nosotros que hemos creído. Esta promesa grandiosa que la hemos recibido ya, porque el Espíritu Santo está con nosotros, hermanos amados. Pero acá en la palabra del Señor, en primer lugar, nos dice que las promesas son cosas que pertenecen a la vida. Oiga bien, nos dice la palabra que las promesas son cosas que pertenecen a la vida. ¿Pero qué vida? ¿A la vida material? ¿A la vida espiritual? Hermanos amados, es aquí en donde la palabra del Señor nos manifiesta en el verso 3, cuando dice todas las cosas que pertenecen a la vida. ¿Y quién es la vida? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces nos está diciendo la palabra que las cosas que le pertenecen a Él, las cosas que le pertenecen a Él, a la piedad, que dice, y a la piedad, dice, nos han sido dadas. Nos han sido dadas. Nosotros hemos recibido, mi amado hermano, las cosas que pertenecen a la vida por piedad, por amor, por misericordia, por compasión, por bondad. La hemos nosotros recibido. Entonces dice, y la recibimos mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. Jesucristo fue el que nos llamó a su gloria. Recuerde que nosotros estábamos destituidos por los pecados, como dice Romanos capítulo 3 y su verso 23. Por el pecado estábamos muertos en delitos y pecados, hermanos. Pero Romanos 6:23 dice que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Pero la dádiva del Señor Jesucristo nos vino a llamar. Oh, gloria al Señor. Lo llamó a usted como se llame. Usted, hermano. Como el nombre que tenga, lo llamó el Señor. Si yo puedo mencionar algunos nombres, quizá puedo mencionar los nombres de los discípulos. Llamó a Pedro, llamó a Juan, llamó a Andrés, llamó a Mateo, llamó a Santiago, llamó a los Judas, hermanos amados. Los llamó, ¿para qué? Para que participaran de las cosas de la vida, por amor, por piedad, no por buenos. Si nosotros hemos recibido las cosas de la vida, por piedad, hermano, porque Dios amó nuestra miseria, porque Dios amó nuestra condición en que estábamos, y nos rescató de esa condición en que estábamos, y restauró nuestra vida, nos transformó, nos hizo nuevas criaturas, como dice la palabra del Señor. En Cristo somos nuevas criaturas. Ya no vivo yo, dice el apóstol, vive Cristo en mí. Nosotros hemos venido a vivir ahora una nueva vida en Cristo Jesús. Recuerde que el libro de Romanos en su capítulo 6, cuando habla acerca del bautismo, cuando nosotros fuimos bautizados, sepultamos la vieja vida, la vida antigua, la vida que tenía defectos, mañas, pecados, hermano. Pero cuando salimos del agua venimos a vivir una vida nueva en Cristo Jesús.
Esa es la vida a que el Señor se refiere. La vida en Cristo Jesús, porque Él es la vida. Ahora nosotros tenemos, hermano, la fluidez del Señor Jesucristo en nuestra vida. Porque Él es la vida. Si tenemos a Cristo, tenemos la vida. Si tenemos a Cristo, tenemos todo. Tenemos a Cristo, tenemos la paz, tenemos el gozo. Es la gran diferencia, hermano amado, que la diferencia que está en el mundo pueda estar en pánico, pueda estar afligido, pueda estar preocupado, pero nosotros confiamos en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores, confiamos en el gran poderoso, en el omnisciente Dios, hermano, que Él cuidará de nosotros, Él cuidará de su pueblo, Él cuidará de su iglesia, porque Él es la vida. Él es la vida y la hemos recibido por piedad, por misericordia, por bondad del Señor. Entonces, Dios utilizó su poder para darnos todo lo que nosotros necesitábamos y para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Cuando nos hizo conocer a su Hijo, cuando nos hizo conocer al dador de la vida, cuando nos hizo conocer, hermano amado, al Mesías. La gente lo conocía como el hijo de José y María. La gente lo conocía como Jesús de allá de Nazaret. Pero nosotros hoy lo conocemos como el Hijo de Dios que vino del cielo a este mundo a dar su vida para perdonar nuestros pecados y morir en la cruz sin pecado, sufriendo la consecuencia de nuestros pecados, para que usted y yo no suframos, para que usted y yo no seamos condenados, para que usted y yo, mi amado hermano, seamos libres de la condenación y podamos vivir eternamente con Cristo Jesús. Eso es lo maravilloso, lo grandioso que el Señor tiene para nuestra vida, mi amado hermano. Pero ahora, las promesas del Señor Jesucristo son para que se llegue a participar de la naturaleza divina. Amén. Oiga bien. Y sobre esta promesa grandiosa yo quiero hablarles en esta tarde. Les he hecho referencia de grandes promesas que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos cuando Él se disponía a entregar su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Pero el apóstol Pedro, que caminó con Él, que vivió con Él, que recibió las exhortaciones del Señor, que recibió la gran transformación, mi amado hermano, hoy nos manifiesta aquí en este pasaje esta promesa gloriosa que nosotros alcanzamos en Cristo Jesús por la fe. Dice el verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosa y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Muy bien. Entonces las promesas del Señor Jesucristo son para que se llegue a participar de la naturaleza divina. Oh, aleluya. Aleluya. Nosotros teníamos una naturaleza pecaminosa, o tenemos, hermano, una naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa, hermano, la tenemos en el cuerpo. Sí, en el cuerpo. Porque son los deseos de nuestra carne lo que nos hace pecar delante de Dios. Son los deseos de nuestros ojos. Son los deseos de nuestros oídos lo que nos hace pecar delante de Dios. Es una naturaleza pecaminosa. Y la otra cosa que dice aquí la palabra del Señor, la concupiscencia que está en el mundo. ¿Sabe cuál es la concupiscencia? Son los malos deseos. Son los malos deseos que están en el mundo. Entonces, en estas dos áreas, Satanás procura envolvernos para que nosotros
no alcancemos la naturaleza divina del Señor. Pero la promesa grandiosa del Señor es que a través de lo que Él nos dijo que nos iba a dar, alcanzáramos la naturaleza divina del Señor. Entonces, al creer en Jesucristo y confesar nuestros pecados, venir a Él arrepentido y declarar que Él es nuestro Señor y poder rendirle a Él nuestra voluntad y rendir a Él nuestros deseos, hermano amado, venimos adquiriendo la naturaleza divina, porque cuando nos arrepentimos y creemos en el Señor y confesamos nuestros pecados, nos son perdonados los pecados. Y al ser perdonados nuestros pecados, Jesucristo nos da la presencia gloriosa de su Espíritu Santo que mora en nosotros, hermano amado, para ayudarnos, para corregirnos, para enseñarnos, para limpiarnos, para poder enderezarnos, hermano amado. Y comienza a fluir en nosotros, hermano, la naturaleza divina y desaparece la naturaleza pecadora, la naturaleza mundana, la naturaleza carnal. Desaparece porque comienza a fluir la naturaleza de Dios. Esa naturaleza de Dios es santa. Esa naturaleza de Dios es justa. Esa naturaleza de Dios es compasiva. Esa naturaleza de Dios es misericordiosa. Esa es la naturaleza. La naturaleza de Dios es amor. Dice la palabra que Dios es amor, hermano amado. Por supuesto que es fuego consumidor, pero Él no ha manifestado su fuego ahorita. Sencillamente, hermano amado, nos está dando a conocer que Él tiene el poder, que Él tiene el control y que esta fiebre que mencionan los médicos que le vienen a las personas que se enferman por el coronavirus, la palabra de Dios dice que Él pondría pestes y fiebres ardientes en el corazón, en la vida de los seres humanos por su pecado, hermano amado. Y por lo que he podido oír a través de los mensajes de las personas que han padecido esta enfermedad, han manifestado que es una fiebre horrible, es una fiebre incomparable, que no se puede comparar con la fiebre de la tifoidea, no se puede comparar con la fiebre de las infecciones, no se puede comparar, mi amado hermano, con la fiebre de la gripe, sino es una fiebre terrible. Es una fiebre terrible. La Biblia dice que Él pondría fiebre ardiente sobre los seres humanos al apartarse de Él y cometer muchos pecados, muchos delitos delante del Señor. Pero ahora viene el Señor, hermano amado, y en su gracia, Dios Todopoderoso nos da a su Hijo Jesucristo para evitar que en nosotros pueda hacer estragos las enfermedades. Con la confianza y la fe en el Señor, dice la palabra, caerán a tu diestra 1000 y a tu diestra 10,000, mas a ti no llegará. Confianza en Dios, hermano, y si en caso llegara, recuerde, hermano amado, que el Señor hoy librará nuestra alma de este cuerpo pecaminoso. Al morir, resucitaremos con un cuerpo nuevo, transformado, glorificado, para que pueda morar el Espíritu para siempre en nuestra vida y podamos estar eternamente con Cristo Jesús. Eso es una naturaleza gloriosa. Ahora nosotros ya no caminamos en la naturaleza carnal, en la naturaleza mundana, sino caminamos en la naturaleza espiritual, en la espiritual de Dios, porque Dios es espíritu. La naturaleza divina es espíritu. Esa naturaleza divina es santa, es sin manchas, no tiene pecado, es exclusiva. Hermano amado, esa naturaleza de Dios es compasiva, amorosa, como le dije. Ahora, aquellos que éramos
pleitistas, aquellos que éramos asesinos, aquellos que eran, hermanos, ladrones, aquellos que eran violadores, aquellos que, hermanos, eran mentirosos, engañadores, criticones, murmuradores, ahora han recibido transformación, han recibido cambio y han venido a ser ahora en Cristo Jesús personas humildes, personas sencillas, personas mansas que el Señor ha puesto, porque han aprendido del Señor cuando dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ese es el cambio, esa es la transformación, esa es la naturaleza divina que nosotros comenzamos a poseer cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, en nuestra vida. Es algo muy especial, porque, hermano amado, aquellos malos deseos que teníamos de las concupiscencias, los deseos mundanos, del adulterio, de la fornicación, de las mentiras, del engaño, hermano amado, de la traición. Esos son de los deleites carnales, de los deleites mundanos, hermano amado, fueron quitados de nuestra vida para que en nosotros ahora el deleite sea el estar adorando, el estar glorificando, el estar alabando, el estar rendido a los pies de Cristo, al estar sirviendo a los pies de Cristo y dando a conocer, hermano amado, que el Señor nos ama, que quiere vivir en nosotros, que quiere morar en nosotros, que quiere perdonar nuestros pecados, que quiere librarnos de la condenación. Ahora nos sentimos gozosos, hermano amado, y que, como dije en la prédica pasada, aunque haya adversidad, aunque haya luchas, aunque hayan problemas, y aunque hayan enfermedades, ahí se ve la fe, la confianza del cristiano, sabiendo que si se va al cementerio, de ahí lo levantará Jesucristo, de ahí resucitará con un cuerpo nuevo transformado para la gloria del Señor. Mire qué maravilloso, ¿verdad que vale la pena creer en Jesús? ¿Verdad que vale la pena arrepentirnos de los pecados? ¿Verdad que vale la pena, hermano amado, venir a poseer la naturaleza divina del Señor? Esa naturaleza compasiva, esa naturaleza misericordiosa, esa naturaleza de amor. Porque amamos a Dios, amamos a nuestros hermanos, servimos a Dios. Servimos a nuestros hermanos, ayudamos a nuestros hermanos, clamamos por nuestros hermanos, vivimos por nuestros hermanos, hermanos amados. Me hace falta, de todo corazón le digo, me hace falta estar con mis hermanos. Me hace falta estar en la comunión, en la convivencia espiritual con mis hermanos, corporal con mis hermanos, como cuerpo de Jesucristo. Me hace falta. Pero confío en Dios, hermano, que podamos estar unidos en el Espíritu. Y que en este momento en que podamos, hermanos amados, acercarnos a Dios, podamos orar unos por otros, clamar a Dios unos por otros, hermanos amados, para ayudarnos unos a otros y vivir bajo la gracia y la misericordia del Señor. Recuerde entonces que las promesas del Señor nos ayudan a alcanzar la naturaleza divina del Señor. Como dice el pasaje acá en el verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora bien, las promesas nos ayudan a huir. Oiga bien, las promesas nos ayudan a huir del pecado. Sí, hermano, porque creemos en la promesa en que a través de Jesucristo vamos a tener relación con Dios. Creemos en la promesa que a través de Jesucristo nos vamos a acercar a Dios. Podemos acercarnos a Dios. Comprendemos, amado hermano, que Dios es poderoso
que Dios es omnisciente, es misericordioso, y aún así nos acepta ahora en su presencia. Nos podemos acercar a Él y poder decirle, Padre mío, Padre amado, Padre glorioso. Ahora tenemos un Padre que nos ama. Tenemos un Padre que nos ayuda y que está esperando, hermano amado, que usted le ame de todo corazón. Está esperando que usted le sirva, le adore, le alabe de todo corazón. Está esperando en nosotros, hermano. Ahora, conocer qué logramos nosotros, hermano. Logramos que podamos participar de su gloria, de su excelencia, de su naturaleza. Recuerde que la naturaleza divina la perdió Adán y Eva cuando ellos desobedecieron. Pero en Cristo Jesús, hermano, todo aquel que cree en Cristo la viene a recuperar. Y al dar, hermano, esos pasos que corresponden, hermanos, para acercarnos a Dios, entonces nosotros recuperamos esa naturaleza divina. Pero entonces al comprender, hermano amado, que Dios nos quiere santos, que Dios nos quiere limpios, que Dios nos quiere sin mancha, al comprender que Dios quiere que vivamos eternamente con Él, que nos tiene esa promesa gloriosa de vivir eternamente con Él, que Él va a venir por nosotros, estemos en el cementerio o estemos vivos, que Él nos va a levantar y nos va a resucitar y vamos a ser transformados, que vamos a vivir eternamente en el reino y que vendremos en los 1000 años a reinar con Él, que vendremos con Él a gobernar con Él. Hermanos amados, ¿cómo no vamos a huir del pecado? ¿Cómo no vamos a dejar las concupiscencias, los malos deseos? ¿Cómo no nos vamos a consagrar para Él? ¿Cómo no nos vamos a limpiar de todo pecado y poder vivir para Dios, hermano amado, sin mancha y sin arrugas? Recuerde que el libro de Hebreos dice, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Y entonces es ahora, ahí mis hermanos amados, que podamos nosotros comprender que debemos de huir. Todo aquel que ha creído en la promesa, todo aquel que ha confiado en Dios, todo aquel que ha puesto su fe en Dios, hermano, y que tiene la esperanza de recibir cuerpo nuevo, de haber renacido, de ser transformado, hermano amado, huye del pecado, huye de las concupiscencias que hay en el mundo, huye, hermano amado, y se consagra para ser para Dios. Y le digo con todo mi corazón que Dios se goza, que Dios se goza cuando veo a su Hijo caminar delante de Él con integridad, con amor, con respeto, con humildad, con sencillez. Dios se goza, mi amado hermano. Por lo tanto, huya del pecado. Huya del pecado. Huya de los malos deseos del mundo, porque le dije que concupiscencia quiere decir malos deseos. Los malos deseos de la carne, porque hay malos deseos en la carne, hermano. ¿Hay malos deseos en el mundo? Sí, hay. Todo lo que el mundo nos distrae, todo lo que el mundo nos da felicidad, todo lo que el mundo nos quita el tiempo, todo lo que el mundo, hermano amado, tiene en fiestas, en ferias, hermano amado, todo lo que se hace en algabería en el mundo, hermano amado, son malos deseos. Pero todo aquel hombre, aquella persona que desea estar a los pies de Cristo, rendido en el Señor, siguiéndole a Él hasta el final. Todo aquel que desea estar alabando, adorándole, estar a sus pies y poder comprender que a sus pies es grande, es excelente. Entonces huye del pecado. Amén. Huye del pecado. Se aparta del pecado. Recuerde que al final del verso 4 dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Recibimos las promesas del Señor cuando huimos del pecado. Recibimos las promesas del Señor cuando quitamos en nosotros los malos deseos. Amén. Número 4. Por eso,
Mi consejo, hermano amado, es que se ponga en nuestras vidas todo empeño en afirmar nuestra confianza, en esforzarnos por hacer el bien delante de Dios, procurar conocer más y más a Dios y dominar los malos deseos que hay en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en el mundo. Pero además de eso, mi amado hermano, debemos de agregar lo que dice la palabra de Dios en estos versos que hemos leído. Debemos de agregarle las virtudes, como dice la palabra en el verso 5. Por eso ustedes deben esforzarse por añadir virtud a su fe, conocimiento a la virtud, dominio propio al conocimiento, paciencia al dominio propio, piedad a la paciencia, afecto fraternal a la piedad y amor, afecto fraternal. Si todo eso abunda en ustedes, serán útiles y productivos. Oiga, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos amados, si ustedes conocen a Jesucristo, harán todo eso. Tratarán de hacer lo bueno. Tratarán de hacer lo mejor cada día. Y así vivirán bien delante de Dios. Así caminarán bien delante de Dios. Así honrarán el nombre del Señor. Pero hermanos amados, yo quiero con todo mi corazón, yo quiero que usted pueda abrir bien sus ojos y olvidarse, hermano amado, de todo lo que es pecado y venir a vivir y a ponerle atención para poder vivir bien delante del Señor a todo lo que es bueno de la palabra de Dios. Y de esa manera, hermano, dice la palabra en el verso 6, en el verso 7, dice, verso 9, quien tiene todo esto es corto de vista. Hermano, quien no se aparta del pecado es corto de vista. Quien no quita los malos deseos, al que no le da lugar, porque hermano, como cuerpo pecaminoso que tenemos imperfecto, nos va a jalar siempre a los malos deseos. Nos va a provocar. Pero ahora nosotros ya conocemos la verdad. Ahora ya no estamos solos, está el Espíritu Santo en nosotros. Nos va a dar la fortaleza necesaria para poder enfrentar esos malos deseos y decirle no. Poder enfrentarlo y derribarlo y no darle lugar. Eso será grandioso. Por eso, mis amados hermanos, Dios es bueno en su gracia y su misericordia, que nos ha concedido el privilegio de poder adquirir la naturaleza divina de Él. Y si nosotros adquirimos esa naturaleza divina, hay promesas grandiosas, hermanos amados, que vamos a alcanzar. Verso 8. Si todo esto abunda en ustedes, ¿qué dice? Serán muy útiles y productivos. Tendrán fruto y trabajarán en la obra del Señor. Eso es algo grandioso, mis hermanos lindos. Toda aquella persona que ha venido a adquirir la naturaleza divina se ve en sus actos, porque son útiles en la obra del Señor. Son útiles en su familia. Son útiles en la sociedad. Son útiles en su pueblo. Pero son más útiles en la vida espiritual. Eso es algo grandioso. Y se comienza a ver en la persona los frutos dignos de arrepentimiento. Se comienza a ver en la persona los frutos del Espíritu Santo. Se comienza a ver en las personas los frutos de la palabra de Dios. Y recuerde que el Señor Jesucristo enseñó que una planta sin fruto es cortada y echada al fuego. Ahora bien, si nosotros no damos fruto, prácticamente somos plantas que seremos echadas
al fuego. Pero si en nuestra vida se comienzan a manifestar los frutos del Espíritu Santo, los frutos dignos de arrepentimiento, los frutos de la palabra, aquel que era pleitista ya no pelea, aquel que lo insultan se queda callado, aquel que lo aborrecen no les hace caso, hermano amado, a aquel que lo humillan, no es soberbio, no se enseñorea sobre los demás. Aquel que criticaba, aquel que murmuraba, se queda callado. Ahora ve a su hermano igual a él, semejante a él, parecido a él. Mira qué bendición, hermano. Eso tiene grande galardón, porque dice la Biblia que eso se logra a través, primero, oiga bien, primero, de alcanzar la promesa de la naturaleza divina de Dios. Segundo, se logra al agregarle los elementos necesarios que nos hacen manifiesto a que somos personas cambiadas, restauradas, renovadas en Cristo Jesús. Y luego dice el verso 9, verso 10. Por eso, hermanos, procuren fortalecer su llamado y elección. Si hacen esto, jamás caerán. Oiga, ¿a dónde nos conduce la naturaleza divina? A no caer de la gracia del Señor. A no volver a pecar delante de Dios. Hermano, qué horrible. Usted que ha caído en pecado, ha fornicado, ha caído en adulterio. Si puede testificar qué se siente, hágalo. Para que las demás personas comprendan y entiendan que es un pecado horrendo delante del Señor. Sí, pero también usted, hermano, hermana, que de repente en alguna ocasión estuvo a punto de caer en un malo deseo, en el deseo carnal, en el deseo mundano, pero tuvo la autoridad, el respaldo del Espíritu Santo para decir no a esas cosas. Puede testificar qué sintió, qué vivió, qué logró en el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que la gente que está débil en su fe pueda recuperar la confianza, la certeza, la seguridad en Dios, hermano, y no fallar. Porque aquel que ha alcanzado la naturaleza divina de Dios, no tan fácil falla, no tan fácil cae. Sí, hermano, porque está sostenido de la mano poderosa de Dios. Aquel, mi amado hermano, que ha alcanzado el poder agregar a su fe virtud, paciencia, amor, compasión, misericordiosa, templanza, lo ha podido lograr. Esa persona está firme. Esa persona es victoriosa. Esa persona es vencedora. Esa persona honra a Dios. Esa persona camina en la gloria de Dios. Esa persona vive en el reino de Dios. No se desvía. Y cuando viene lo malo a su vida, cuando digo adversidad, no lo malo, cuando viene la adversidad a su vida, es victorioso, porque tiene la fortaleza divina, tiene la presencia divina, tiene el respaldo divino y es victorioso. Lo digo con toda la experiencia que el Señor nos ha dado durante los 27 años ya de ministerio. Alabado sea el nombre del Señor. 29 años ya de ministerio. Gloria sea el nombre del Señor. Y número 3, oiga, ¿qué se alcanza? Oiga bien, cuando recibimos la promesa de la naturaleza divina, ¿qué se alcanza al agregarle las virtudes que la palabra nos recomienda? Los elementos. Número 3, dice el verso 11. De esta manera se les abrirá la puerta del reino de los cielos. Amén. Se les abrirá la puerta del reino eterno de los cielos del Señor y Salvador Jesucristo. Oiga bien. ¿Verdad que es esencial? Por eso me urgía hablarle de esta palabra. Porque
Hay dos maneras de entrar al reino de los cielos. La primera, que logramos entrar aquí ahorita en lo terrenal al evangelio del Señor. Pero logramos entrar al reino de los cielos cuando Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Se ha acercado a vosotros. Entonces, hermanos amados, ¿dónde está el reino? Está cerca de vosotros. Nosotros estamos a la puerta del reino de los cielos, hermano amado. Estamos a la puerta del reino de los cielos. Pero oiga bien, oiga bien. Si nosotros alcanzamos la naturaleza divina, si nosotros, hermanos, le agregamos estos elementos que recomienda el apóstol Pedro en esta carta, entonces entraremos al reino de los cielos para vivir con él eternamente. Porque de lo contrario, usted se quedará solamente en creer, usted se quedará en asistir a la casa de oración, y usted se quedará solamente en confesar que es cristiano. Pero falta la santidad, falta la integridad, falta, hermano amado, la perfección en su vida. Y eso tenemos que luchar por alcanzarlo. Tenemos que luchar. Ahora, hermano, no somos perfectos todavía. Tenemos errores todavía. Y por esa razón le digo que estamos a la puerta del reino de los cielos. Porque al reino de los cielos no va a entrar nadie que no haya alcanzado la perfección. No va a entrar nadie que no haya alcanzado la santidad. Necesitamos estar santos. Algunos dicen que la santidad, hermano amado, se alcanza hasta el momento que uno se muere. Otros dicen que la santidad se recibe hasta el momento en que resucitamos en el cuerpo glorioso. Eso es mentira. La santidad se alcanza en el proceso de vida que uno lleva delante del Señor. Usted tiene que comenzar hoy, si no lo ha comenzado. Porque de lo contrario se va a quedar a media cuando Cristo venga. O se va a quedar a medias cuando usted se muera físicamente acá en la tierra. ¿Verdad que es necesario comenzar, hermano, a alcanzar la perfección y la naturaleza divina del Señor? Que la gente vea en nosotros el rostro alegre, en paz, en medio de las adversidades. Que la gente vea nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza en medio de este tiempo en que estamos viviendo. Que la gente vea que nosotros estamos fortalecidos y que estamos decididos a lo que venga. Yo quiero decirle una vez más que el Señor ya sabe cuántos se van a morir por esta enfermedad. El Señor ya sabe. El Señor ya sabe cuántos van a morir por otra clase de enfermedades. El Señor ya sabe cuántos van a morir por los accidentes que están habiendo. Y el Señor ya sabe cuántos van a ser asesinados. El Señor lo sabe. Amén. El Señor lo sabe. Pero qué lindo es morir con Cristo. Qué lindo es morir en Cristo, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es palabra del Señor. Entonces nosotros que estamos en el Evangelio, hermano, mantengamos la fe, mantengamos la confianza, mantengamos la esperanza en nuestra vida primeramente. Y luego la fe en nuestros hermanos, nuestra familia, nuestros vecinos, que puedan ser guardados bajo la mano de nuestro Dios Todopoderoso. Pero yo le manifiesto, hermano, además, procure usted con su vida. Porque yo no puedo hacer nada por mi esposa, ni puedo hacer nada con mis hijos, ni mis nietos. A ellos les he enseñado el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo. A ellos les hemos predicado en todo momento. A ellos les hemos enseñado a acercarse al Padre. Entonces, hermanos lindos, es responsabilidad de cada uno
A la iglesia le hemos enseñado que debe de ser santa, que debe de buscar la perfección. Y la perfección, hermano, se va alcanzando a través de las cosas que vamos quitando de nuestra vida, aquellas cosas malas. Y, hermano, se va alcanzando a través de la naturaleza divina que tenemos de Dios en nosotros. Esa naturaleza, hermano, espiritual. Esa naturaleza espiritual. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, hermano, a poder caminar y vivir en la dimensión espiritual aquí en el mundo. Recuerde que la palabra del Señor nos dice que la carne anhela las cosas de la tierra, las cosas del mundo. Pero el Espíritu que mora en nosotros anhela las cosas celestiales, las cosas espirituales. La carne tiene su mirada en las cosas de la tierra, pero el Espíritu tiene su mirada en las cosas celestiales. Entonces, hermanos amados, luchemos para que podamos entrar a esa vida sobrenatural del Espíritu Santo y poder vivir delante del Señor aquí y ahora, no mañana, aquí y ahora, el ahora, porque usted no sabe qué va a pasar mañana. Puede ser que la enfermedad lo ataque mañana. Usted se queda inconsciente y ya no pueda recapacitar y poder decir al Señor, Señor, perdóname, reconozco que tú eres mi salvación, reconozco que he fallado, que he pecado delante de ti, que no soy digno de poder levantar mi cabeza y poder mirarte al cielo. Pero hermano amado, el Señor atiende a los humildes, a los soberbios los mira desde lejos. Aquella persona que se considera que no está en pecado, que no es imperfecto, ha fallado. Ha fallado. Porque mientras existimos sobre la faz de la tierra, tenemos un cuerpo pecaminoso. Pero mientras existimos sobre la faz de la tierra, el Señor nos ha dado al Espíritu Santo para que domine ese cuerpo, domine nuestros ojos, domine nuestra lengua, domine nuestros oídos y todos los malos deseos o la concupiscencia de este mundo, hermano, no la podamos tomar y resistir fielmente. Recuerde que la Biblia dice, el que resiste, ese será vencedor. Sí, solo los valientes, esos son los valientes, arrebatarán el reino de los cielos. Así que propóngase de hoy en adelante, mi amado hermano, amada hermana, a vivir en el Espíritu, en esa naturaleza divina, a poder agregarle a su vida la paciencia, la virtud, la fe, ¿qué más? ¿Qué más? La confianza, la esperanza, el amor, la templanza, la mansedumbre. Si tenemos esas cosas, no habrá condenación. Entraremos triunfantes al reino de los cielos cuando Cristo nos resucite.